actividades optativas para ir aplicando lo que vamos a revisar. Por un lado lo van a ver en el video teórico y lo vamos a revisar en este contexto sobre comunicación. ¿Sí? Bueno, una de las primeras cosas que se les plantea a ustedes en este tema de la comunicación entre células es que las células en los organismos vivos tienen que sí o sí presentar una propiedad que es la propiedad de plasticidad. ¿Qué significa que las células tienen que presentar la propiedad de plasticidad? Significa que tienen que poder ajustarse a las condiciones que se presentan en el medio. Ahora bien, ¿por qué esta propiedad es fundamental en las células? Y es obvio, chicos, un organismo vivo cuyas células no tengan plasticidad no se adapta a los cambios. Y si no se puede adaptar a los cambios, se va a morir el organismo vivo en ese intento. Entonces, esta propiedad es fundamental para que nosotros, como organismos vivos, nos podamos ir adaptando a los diferentes cambios que van surgiendo en la evolución del universo. Ahora bien, esta plasticidad, ¿cómo se logra? Esta plasticidad se logra a través de una capacidad de estímulo-respuesta que tienen las células. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las células tienen la capacidad de escuchar y de responder tanto a cambios internos como a cambios que ocurren en el medio externo. ¿Sí? Y eso lo hacen en una forma global, coordinada, interaccionando con otras células y de manera armoniosa. ¿Cómo? Por una compleja comunicación entre el sistema nervioso, hormonal e inmunológico. Estos tres sistemas se interrelacionan entre sí. Cada uno tiene mecanismos para escuchar qué le pasa al ser vivo y se interrelaciona con los otros para generar una respuesta. ¿Y cuál es la idea de esa respuesta? Lograr la plasticidad, lograr la adaptación. ¿Cómo operan esta intensa red de comunicación? Unas células se comunican con otras, algunas se escuchan, otras responden. ¿Cómo operamos esta intrincada red de comunicación? Con mensajeros químicos o con contacto células a células. La comunicación se da por mensajeros químicos o contactos célula a célula. Si vamos a hablar de cómo se da una comunicación de manera general, tenemos que tener presente una serie de etapas. Por un lado, aparece la síntesis del mensajero químico. Yo tengo inicialmente una célula que logró visualizar una situación, logré escuchar una situación. ¿Qué hace esa célula? Va a enviar un mensaje para que el resto de las células se pongan en conocimiento de esta situación. La célula emisora va a sintetizar un mensajero químico. Yo dije que los mensajes son moléculas químicas y ese mensajero químico va a ser secretado por la célula emisora. ¿Qué va a pasar con ese mensaje químico, con esa biomolécula? Va a seguir ciertos canales y va a ser de esa manera transportada hasta la célula blanco. Este concepto célula blanco puede ser célula diana, célula receptora del mensaje. ¿Cualquier célula puede ser diana o receptora del mensaje? No. Para poder ser diana o receptora del mensaje, tiene que detectar y recepcionar a ese mensajero químico, a esa señal,
gracias a la presencia de un receptor que es una proteína ubicada en la célula blanco o célula emisora. Solamente aquella célula que tenga el receptor apropiado para ese mensajero químico va a poder recibir ese mensaje. ¿Qué pasa cuando la célula blanco recibe el mensaje? La célula blanco traduce la señal y genera dentro de ella un cambio en su metabolismo, en la transcripción de genes, en la apertura o cierre de canales para iones. O sea, recibe, traduce y genera una respuesta biológica. Todo lo que yo genere en algún punto tiene que volver al estado normal. Se tiene que eliminar la molécula señal por algún mecanismo de degradación y se tiene que restituir las condiciones iniciales de la célula luego de haber recibido el mensaje. ¿Qué pasa si todo no vuelve a la normalidad? Aparecen situaciones patológicas. Nosotros hoy vamos a hablar de comunicación. Vamos a ver que existen diferentes formas de comunicar, pero en general siempre alguien emite un mensaje, el mensaje es una molécula química recepcionada por un receptor en la célula aceptora, que es traducido, genera una respuesta biológica y finalmente todo es restituido a las condiciones iniciales. Lo más importante para hoy va a ser la señal, el receptor en la célula aceptora, cómo el receptor traduce esta señal y qué respuesta biológica genera. Cuando hablamos de formas de comunicación entre células, existen muchas y diferentes. Una forma de clasificar a estas formas de comunicación es entendiendo el canal que debe seguir el mensaje para ir de la célula emisora a la célula aceptora. En esta primera condición se plantea que la célula emisora y la aceptora están muy distantes una de la otra. De modo que cuando la emisora libera el mensaje, para que este mensaje pueda ser recepcionado por la célula aceptora, tiene que usar la circulación sanguínea. Porque la distancia entre la emisora y la aceptora es una distancia importante. Este tipo de comunicación, que es una de las comunicaciones que más vamos a trabajar nosotros, se llama comunicación endocrina. Y como el mensaje es una molécula química que debe circular por sangre, vamos a hablar de hormonas como nombre para esa molécula mensajera. Y vamos a decir que la célula emisora, que se va a denominar glándula, va a liberar una hormona a sangre, la cual tras recorrer cierta distancia logra encontrar sus aceptoras, células blancas, células diana, y unirse a los receptores en la célula aceptora. Una vez que el mensaje se une al receptor, hay una traducción, hay una respuesta biológica y hay una vuelta a la normalidad de la célula aceptora. En la comunicación paracrina vamos a tener dos células diferentes comunicándose, pero separadas solamente por un espacio intercelular.
Ejemplo, tengo un astrocito y una neurona. Tengo un hepatocito y una célula de Kupffer. Células que pertenecen a un mismo tejido y que solamente están separadas por un espacio intercelular. Entonces, cuando el mensaje sale de la célula emisora, el único trayecto que debe pasar el mensaje para llegar a la aceptora es atravesar el espacio intercelular. Atraviesa el espacio intercelular y ya se encuentra con la célula aceptora, que es una célula diferente, con diferente origen embrionario que la célula emisora. En la comunicación autócrina, la célula emisora y aceptora es la misma. O son células separadas por el espacio intercelular, pero del mismo origen embrionario, no diferentes como vimos acá. Pueden ser ella emisora y ella aceptora, como ven acá, se libera el mensaje al espacio intercelular y se une a receptores en la propia célula emisora, o se puede unir a receptores en células vecinas, pero idénticas a esta. Y hablamos de una comunicación autócrina. El otro tipo de comunicación que vamos a estudiar es la yuxtacrina. Y lo que quiero que observen en la imagen es que el mensaje nunca es volcado al líquido extracelular. El mensaje queda adherido a la membrana de la célula emisora. Nunca se suscita el mensaje. El mensaje queda en la membrana de la célula emisora. Y para que la célula aceptora con su receptor pueda detectar el mensaje, ¿qué tiene que hacer la célula aceptora? Acercarse lo suficiente hasta que prácticamente contacten sus membranas y así reconocer el mensaje. El mensaje en la comunicación yuxtacrina nunca abandona a la célula emisora, queda adherida a la membrana celular. ¿Sí? Existe otra comunicación más que nosotros la verdad no la vamos a estudiar. Quizás ustedes la van a estudiar y mucho más en fisiología. Y es la comunicación nerviosa entre dos neuronas o una neurona y una célula muscular esquelética. ¿Qué particularidad tiene? Se parece mucho a la parácrina o la autócrina entre dos células semejantes, dos neuronas. Pero ¿cuál es la diferencia con estas en la nerviosa? Que el espacio que tiene que recorrer el mensaje es un espacio que se llama espacio sináptico. ¿Y qué particularidad tiene el espacio sináptico versus el espacio intercelular? Que es mucho más chiquitito. El espacio sináptico es una mínima distancia entre una neurona y otra, o entre una neurona y el músculo esquelético. ¿Y eso qué determina? Que la comunicación nerviosa sea muy rápida, porque no es larga la distancia que tiene que atravesar el mensaje para ir del emisor a la célula. A diferencia de una comunicación endocrina donde el mensaje tiene que salir a sangre y a veces sale del cerebro y llega a glándulas, a tejidos como el ovario, los testículos, ¿sí? Las glándulas suprarrenales. Son grandes distancias, o sea que esta es la comunicación más lenta. La más rápida sería la nerviosa. Y estas estarían en un punto intermedio de rapidez.
pero en todos alguien genera un mensaje que es una molécula química, alguien recibe el mensaje con un receptor y ese mensaje es traducido y genera una respuesta biológica. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá con los tipos de comunicación? Bueno, un componente importante en la comunicación es el mensaje. Y según lo que yo dije, ¿el mensaje qué es? Una molécula química. ¿Sí? Esa molécula química puede ser una proteína, puede ser un péptido mucho más chiquitito que una proteína, puede ser directamente un aminoácido, puede ser un esteroide cuya estructura es el ciclopentano peridrofenantreno, puede ser un retinoide, pueden ser derivados de ácidos grasos y hasta inclusive gases disueltos en líquidos biológicos. Ahora bien, ¿por qué me tiene que interesar el tipo de mensaje? ¿Por qué me tiene que interesar la estructura química del mensaje? Porque su estructura química va a determinar cómo difunde del emisor al receptor. Si tengo sustancias que son hidrosolubles, van a salir del emisor y por líquidos biológicos van a viajar tranquilamente hasta el sitio donde tengan que actuar, sea a través de la sangre, a través del líquido extracelular en un espacio intercelular. En cambio, si son liposolubles, en general tienen que ir acompañados de una molécula transportadora. ¿Qué otra condición es importante y que va a determinar la estructura química del mensaje? ¿A dónde va a estar la proteína receptora para ese mensaje? Porque vamos a ver que hay proteínas receptoras que van a estar en la membrana celular y van a recibir a todos aquellos mensajes que sean hidrosolubles. Porque hasta la membrana de la célula aceptora puede llegar mi mensaje hidrosoluble. Una vez que llego a la célula aceptora hay una bicapa lipídica que me frena el mensaje. Así que en esa bicapa lipídica tiene que estar el receptor si la molécula mensajera es hidrosoluble. En cambio, si la molécula mensajera es liposoluble, ¿qué va a poder hacer? Por difusión va a poder pasar la bicapa, que es la membrana externa, y va a poder encontrar receptores en el citoplasma o en el núcleo. En general, las características químicas del ligando determinan dónde yo encuentro al receptor en la célula aceptora. Entonces, en todos los casos, la señal es una información detectada por receptores específicos, convertida en una respuesta celular que siempre involucra un cambio biológico. En este proceso, la traducción de la señal es fundamental y es una propiedad que tienen todas las células. Reciben un mensaje, lo pueden traducir y lo pueden transformar en una respuesta biológica. Ya vamos a ver cómo eso funciona. Así como hablamos del mensaje y de las características de esta comunicación, también tenemos que hablar de los receptores. Como dije, hay dos grandes grupos de receptores. Los que van a estar directamente en la membrana externa de la célula y los que van a estar adentro de la célula. Esos receptores van a tener que tener dos características fundamentales, o tienen dos características fundamentales. La primera, afinidad con el ligando.
¿De dónde les suena a ustedes el término afinidad? ¿Cuándo la usamos a este término afinidad? Cuando hablamos de qué? Del sustrato con la enzima. Del sustrato con la enzima. ¿Y a qué hacía referencia cuando yo hablaba de afinidad? A cómo el sustrato se ubicaba en el sitio activo de la enzima, ¿no es cierto? Para que ocurra catálisis. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y en este caso, a cómo la molécula mensajera se asocia con el receptor. De eso hablo cuando digo afinidad. Y acá, así como vimos para enzimas y sus correspondientes sustratos, que no cualquier enzima interactuaba con cualquier sustrato, en el caso de receptores nos pasa lo mismo. No cualquier molécula mensajera es detectada por cualquier receptor. Cada receptor tiene sus moléculas mensajeras por la cual presentan afinidad. Si la molécula mensajera es una hormona que se llama glucagón, el receptor va a ser receptor para glucagón y no receptor para adrenalina. El receptor para adrenalina no reconoce como mensaje a la hormona glucagón, sino que reconoce solo como mensaje a la molécula de adrenalina. Entonces, cada molécula mensajera tiene su receptor específico, porque hay afinidad entre el receptor y la molécula mensajera. Y la otra propiedad es que el receptor va a tener la capacidad de activar una secuencia de eventos que conducen a la respuesta celular. Entonces, la afinidad es una medida de la facilidad de acoplamiento entre ligando y receptor, y la actividad es la capacidad del ligando para producir un efecto, o es la capacidad de la interacción de este ligando con el receptor para producir un efecto biológico. La pregunta que me tengo que hacer en este punto es: cada vez que un ligando se une a un receptor, ¿yo tengo que esperar una respuesta? Sí. Esa respuesta puede ser un efecto estimulador o un efecto inhibitorio, pero respuesta al fin. En general, en farmacología, ustedes van a hablar de fármacos y no ligandos fisiológicos, que se pueden unir a receptores y no generar respuesta. Vamos a hablar de bloqueantes de receptores. Pero eso normalmente lo vemos con fármacos exógenos. Cuando hablamos de ligandos endógenos, cuando hablamos de moléculas mensajeras endógenas, se une al receptor y algún tipo de respuesta biológica se tiene que observar. Siempre. Por eso la propiedad del receptor es la afinidad y su actividad. ¿Se entienden estos conceptos que estoy planteando, chicos? Si por ahí tienen alguna pregunta, me frenan y lo vemos. Bien, dijimos que los receptores pueden tener distintas ubicaciones. Tenemos receptores que pueden estar en la membrana celular, tenemos receptores intracelulares. Cuando hablo de receptores intracelulares pueden ser citoplasmáticos o nucleares. ¿Sí? La pregunta que les hago es: ¿qué característica van a tener que tener las moléculas mensajeras o los ligandos que utilicen receptores intracelulares? A ver, un poquito más fuerte si lo escuchan todos. Liposolubles. Tienen que ser moléculas que puedan atravesar por difusión la bicapa lipídica y buscar sus receptores adentro de la célula. ¿Y qué tipo de ligandos o moléculas mensajeras, con qué característica
Espero que usen receptores de membrana. Los hidrosolubles, los que no pueden atravesar por difusión la bicapa lipídica y por lo tanto van a llegar a la célula aceptora, no van a poder entrar porque son hidrosolubles y eso va a determinar que el receptor tenga que estar en la membrana. ¿Hay excepciones a esta regla? Sí, pero son algunas situaciones en particular. Como el agua. El agua. Sí, pero el agua no actúa como ligando. No es un... Sí. Pero es una opción. Por ahí tenés moléculas liposolubles que tienen receptores de membrana y moléculas hidrosolubles que entran por un canal específico y se unen a receptores intracelulares. Son muy pocas las excepciones, pero puede llegar a existir. ¿La vas a nombrar hoy o no? No, hoy en general todas estas clases vamos a trabajar con receptores, con ligandos liposolubles que se unan a receptores intracelulares e hidrosolubles que se unan a de membrana. Las excepciones no las vamos a trabajar, vamos a hablar de lo que es más general. Bueno, cuando hablamos de receptores intracelulares, va a llegar la molécula mensajera, como es liposoluble, va a atravesar por difusión a favor del gradiente, se va a meter adentro de la célula y va a encontrar a su receptor o en el citoplasma o directamente en el núcleo. Son las dos condiciones. ¿Qué particularidad va a tener este tipo de comunicación cuando usemos receptores intracelulares, citoplasmáticos o nucleares? Van a ser procesos de comunicación asociados a la regulación de la expresión génica. La respuesta biológica que yo voy a esperar una vez que el ligando se une a estos receptores es que va a haber una regulación de la expresión génica. ¿Qué significa esto, chicos? Que voy a inducir la transcripción de genes y voy a sintetizar más proteínas como respuesta biológica en la célula aceptora del mensaje, o voy a reprimir la transcripción de genes y voy a sintetizar menos proteínas como respuesta biológica en la célula aceptora. Llega el mensaje y la célula aceptora empieza a sintetizar más proteínas porque aumenta la transcripción de genes, o empieza a sintetizar menos proteínas porque se reprime la transcripción de genes. Y esa es la respuesta biológica. De esto vamos a hablar la semana que viene. Dentro de los receptores de membrana voy a encontrarme dos tipos de receptores. Los ionotrópicos son receptores que regulan el movimiento de iones y los metabolotrópicos son receptores que se relacionan con una enzima. Dentro de los ionotrópicos tengo al propio receptor, que es un canal. Este es el ejemplo más característico de receptores ionotrópicos que ustedes van a ver y lo van a estudiar fundamentalmente en fisiología, donde tengo una molécula mensajera, se une a un receptor de membrana y el receptor que une la molécula mensajera es un canal para iones. El propio receptor es un canal. Ejemplo, la acetilcolina liberada en la terminal, en la placa neuromuscular, se une a sus receptores nicotínicos que son canales de sodio. Se une la acetilcolina a esa proteína que es receptora de la acetilcolina
pero también a la vez es un canal de sodio. El receptor es un canal. ¿Qué provoca la unión de la molécula mensajera? En general, la apertura del canal. ¿Cómo funcionan los canales para iones? ¿Cómo transportan iones? Cuando se abren, transportan iones a favor de gradiente. Entonces, si el ion para cual el canal yo abrí predomina en el líquido extracelular, el ion va a entrar. En cambio, si el ion cuyo canal abrí predomina en el líquido intracelular, el ion va a salir. ¿Y qué respuestas biológicas espero? Y acá tienen el ejemplo. La propia proteína que une la molécula mensajera es el canal para iones. La verdad, la respuesta biológica va a depender si el ingreso o egreso de iones despolariza la membrana y me activa la célula aceptora, o el ingreso o egreso de iones hiperpolariza la membrana o me inactiva a la célula aceptora. Ejemplo, si la unión de la molécula mensajera me abre canales para sodio, como normalmente tengo más sodio afuera que adentro, el sodio va a entrar, y al entrar sodio va a llenar de cargas positivas a la célula aceptora del mensaje. ¿Qué pasa cuando la célula aceptora se llena de cargas positivas? Se despolariza su membrana y se activa la célula. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en vez de ser un canal para sodio, se hubiera abierto un canal para cloruros? Que en vez de ser un catión es un anión extracelular. ¿Qué empezaría a entrar si lo que se abre es un canal para cloruros? Cloruros. ¿Y qué me genera en la célula aceptora? Un ingreso de cargas negativas. ¿Y qué provoca el ingreso de cargas negativas? Una hiperpolarización. Se inactiva. ¿Puedo activar o inactivar? Todo depende de qué canal se abrió. Es más, yo puedo abrir un canal para potasio. ¿Pero qué pasa con el potasio? El potasio predomina adentro. Por lo tanto, si abro un canal para potasio, ¿qué va a pasar? El potasio va a salir. Salen cargas positivas. ¿Qué le pasa a mi membrana? Se hiperpolariza. También es un efecto inhibitorio. ¿Sí? Seguramente en fisiología van a tener cientos de ejemplos con este tipo de receptores. Y van a saber quién es la célula emisora, cuál es el mensaje y qué respuesta biológica van a tener. En el caso de la contracción muscular, la célula emisora es una neurona que libera acetilcolina como mensaje. El receptor es nicotínico en la placa neuromuscular y la respuesta biológica es ingreso de sodio, despolarización de la membrana muscular, apertura de canales, voltaje dependiente y finalizo con la contracción muscular. ¿Ahí tiene la comunicación? ¿Sí? Pero no solo en el caso de los ionotrópicos tengo receptores que funcionan como canales. Nos va a pasar que voy a tener algunos receptores que se asocian a un canal. Y si ustedes miran acá, esta es la proteína receptora y este es el canal. Son proteínas diferentes. Acá el propio canal era el receptor. Acá son proteínas diferentes. Este tipo de receptor ionotrópico es un receptor mixto. ¿Y por qué digo mixto? Porque en general esto lo veo en receptores metabolotrópicos. O sea,
este ejemplo que les voy a dar estaría, y disculpen, en el medio entre esto y los metabolotrópicos que vamos a ver dentro de un ratito. ¿Por qué? Porque este ejemplo, un receptor regula un canal y el receptor es diferente a la proteína canal, lo vemos fundamentalmente con los metabolotrópicos, que son receptores asociados a enzimas y que pueden, por algún componente del propio receptor o alguna enzima que se activa en el proceso, me pueden abrir o cerrar el canal. ¿Sí? Acá es algún elemento asociado al receptor o alguna enzima que se activa a partir de este receptor, me regula la apertura o el cierre del canal. Entonces, volviendo acá, regula el movimiento de iones, pero es un receptor asociado al canal. Acá el receptor es el canal. Y este caso es una mezcla de ionotrópicos con metabolotrópicos. Ya lo vamos a revisar con mayor detalle. El ionotrópico puro sería este, ¿sí? Donde el propio canal es el receptor. ¿Se entiende lo que quiero plantear? No sé, alguien me quería preguntar algo, sí. Entonces los receptores asociados al canal van a ser los mixtos que van a estar en el intermedio de ionotrópico y metabólico. Sí, tienen digamos, un término mixto porque no son ni ionotrópicos puros ni metabolotrópicos puros. Es como que tienen de los dos un poco. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, revisamos los ionotrópicos de membrana. Vamos a los metabolotrópicos de membrana. Vimos los intracelulares, los ionotrópicos con los dos subtipos y ahora vamos a los metabolotrópicos, que son receptores que están relacionados con una enzima y así generan la respuesta biológica. ¿Sí? Dentro de este grupo tengo receptores con actividad enzimática intrínseca. ¿Qué significa que yo tenga un receptor con actividad enzimática intrínseca? Significa que la propia proteína receptora, al unirse con el ligando, se transforma en una enzima que actúa sobre un sustrato y genera el producto. O sea, el propio receptor es una enzima. Por eso hablo de actividad enzimática intrínseca. La actividad enzimática está en la proteína receptora de membrana. Cuando no está la molécula mensajera, es una enzima inactiva. Cuando se une la molécula mensajera, se activa la enzima y transforma un sustrato en un producto en particular. ¿Tendría una función de cofactor? ¿Esto me estás preguntando si es un cofactor? ¿Tendría una función? No es un cofactor. Esto es una molécula mensajera que se asocia a su receptor específico, genera en ese receptor un cambio conformacional que hace que el receptor despierte su actividad enzimática. No es un cofactor, es una molécula mensajera. ¿Está? Segundo grupo. Receptores relacionados a enzimas itinerantes. Una enzima itinerante es una enzima que está dando vueltas dentro de la célula. Acá, el receptor y la enzima son moléculas diferentes. Cuando no está presente el mensaje,
están distanciadas, no se asocian. Cuando llega el mensaje, el receptor se asocia a la enzima, la activa y esta genera un producto. ¿Se entiende la descripción de la imagen? Son dos proteínas diferentes, en ausencia de la molécula mensajera, están distanciadas y la enzima está inactiva. Cuando llega la molécula mensajera, se asocian, la enzima se activa al asociarse al receptor y tiene actividad catalítica. Finalmente, tenemos el último grupo de metabolotrópicos que vamos a estudiar y son los receptores asociados a proteínas G. Este grupo de receptores se suele llamar receptores 7-TMS asociados a proteínas G porque tienen una particularidad que les voy a mencionar dentro de un ratito. En este caso, la unión del ligando al receptor hace que la proteína G asociada actúe como traductora, activando la enzima, interactuando con la enzima. Esta interacción puede provocar un estímulo o una inhibición. La proteína G traduce el mensaje que recibe el receptor y lo traduce interactuando con una enzima. Hay una proteína G entre el receptor y la enzima. Acá el propio receptor era una enzima, acá el receptor se asociaba directamente a la enzima cuando se unía al ligando y acá entre el receptor y la enzima hay una proteína G. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, en los metabolotrópicos con actividad enzimática intrínseca, vamos a hablar de los receptores que tienen actividad tirosinquinasa, serina treonina quinasa y receptores con actividad guanilato ciclasa. Son los tres tipos de actividades enzimáticas que podemos encontrar en los receptores. En este grupo de receptores relacionados a enzimas itinerantes, vamos a estudiar los receptores JAK-STAT. Y en este grupo de receptores asociados a proteína G, vamos a estudiar los receptores asociados a proteína GS, GI y GQ. ¿Está? En todas estas comunicaciones, indudablemente van a aparecer un montón de elementos que los vamos a utilizar. La señal externa, que es mi mensaje, yo les dije que el mensaje era una molécula química. A veces la emisión de luz, los fotones de la luz actúan como mensaje. El receptor, que puede estar en la membrana o intracelularmente. Proteínas efectoras, que pueden ser los canales iónicos o las enzimas que actúan para generar respuesta biológica. Las proteínas G, que en algunos tipos de receptores son traductores entre el receptor y la enzima. Segundos mensajeros, que son pequeñas moléculas que se forman en el citoplasma para mediar la respuesta celular. Proteínas adaptadoras se relacionan con los segundos mensajeros e intervienen en la respuesta celular, y factores de transcripción que también son los responsables finales de generar la respuesta celular. Todo esto vamos a encontrar en los mecanismos de activación de receptores
que vamos a empezar a estudiar la clase de hoy. ¿Sí? Bueno, ¿con qué tipo de receptores vamos a empezar primero? Los ionotrópicos, ya los mencioné, dije que los característicos ionotrópicos eran donde el receptor era un canal, expliqué cómo funcionaban. Vamos a abordar fundamentalmente los metabolotrópicos dentro de los de membrana externa y para las próximas clases después vamos a abordar los intracelulares. Dentro de los metabolotrópicos de membrana externa vamos a empezar por el grupo de receptores que son los que están asociados a proteínas G y que se denominan receptores 7-TMS. Los asociados a proteínas G se denominan receptores 7-TMS. ¿Por qué se llaman 7-TMS? La sigla está en inglés, pero es porque tienen 7 segmentos transmembrana. Está en inglés, obviamente, la sigla. ¿Cómo puedo observar los 7 segmentos transmembrana? Porque la proteína que actúa como receptor atraviesa la membrana en forma de serpentina 7 veces. Y en esta forma de ubicarse en la membrana, es una membrana de las que conocemos con el nombre de membrana de proteínas multipaso. Es una proteína multipaso, ¿sí? Esta proteína multipaso, en esta ubicación en la membrana, tiene dominios extracelulares, que son los que usa para reconocer e interactuar con las moléculas mensajeras. Dominios transmembrana, que únicamente son dominios que conforman la estructura, y dominios intracelulares, con los cuales interactúan con las proteínas G. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de proteínas G, hay algo que les tengo que explicar para que quede claro. Una proteína G es una proteína que se puede activar o inactivar dependiendo qué nucleótido tiene asociado. Las proteínas G tienen la capacidad de fijar GTP y activarse e hidrolizar GDP porque tienen actividad GTPasa y así inactivarse. Vamos a trabajarlo un poquito en el pizarrón para que quede claro. La proteína G es una proteína que puede pasar por 2 instancias. Puede unir GTP y activarse, o hidrolizar GTP con su actividad GTPasa, es una actividad de la propia proteína, transformar el GTP en GDP que queda asociado a la proteína y así inactivarse. Esa es la característica de una proteína G. Puede tomar GTP y activarse o hidrolizar el GTP, volverlo GDP e inactivarse. Existen 2 tipos de proteínas G. Las heterotriméricas. ¿Qué le dice el término heterotriméricas? Que tienen 3 cadenas polipeptídicas diferentes en la conformación de la proteína.
Estas son proteínas G que tienen cadenas alfa, beta y gamma. La subunidad alfa es la que tiene todo el proceso biológico. ¿Qué quiero decir con eso? Es la que puede unir GTP, es la que tiene actividad GTPasa y puede volver el GTP a GDP. Además de estas proteínas heterotriméricas, también conocemos proteínas G monoméricas. Tienen una sola cadena polipeptídica y esa única cadena polipeptídica tiene este proceso de actividad. Incorporar el GTP y con la actividad GTPasa hidrolizar el GTP y volverlo GDP. Con respecto a las proteínas G monoméricas, ¿cuáles existen en nuestro organismo? Las RAS, las RAP, las RAN y las ROP. Pueden incorporar GTP, hidrolizar el GTP, incorporar GTP, hidrolizar el GTP, volver a GDP e inactivarse. Así están activas, así están inactivas. Si están inactivas, ¿cómo se activan? Desprenden el GDP e incorporan un GDP. Cuando tienen GDP, lo sueltan, toman un GTP y se activan. Una vez que se activan, ponen en juego su actividad GTPasa, vuelven el GTP a GDP y se vuelven a inactivar. Nosotros no vamos a usar mucho a estas proteínas monoméricas, quizás sí a la RAS en la cascada de las MAP-quinasas o a la RAP en el tráfico de vesículas intracelulares y en la exocitosis de proteínas. Las otras probablemente no las vamos a usar, pero las RAN participan en la exocitosis del ARN mensajero del núcleo del citoplasma y la internalización de proteínas citoplasmáticas al interior del núcleo. Y las ROP en el ensamblado del citoesqueleto de nuestras células. Las proteínas heterotriméricas las proteínas G que más vamos a usar son las heterotriméricas. Quiero contarles que existen muchas proteínas G heterotriméricas diferentes. Nosotros vamos a usar o vamos a estudiar tres. La G que se llama S, la G que se denomina I y la G que se denomina Q. Existen otras. Las otras, si las quieren leer ustedes, tienen bibliografía. Lo único que se les va a pedir que sepan son la GS, la GI y la GQ. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? La diferencia es con qué enzima actúan como traductoras. Acuérdense que yo tengo el receptor y la proteína G es una traductora que se va a relacionar con una enzima. En el caso de GS y GI, la enzima con la que se van a relacionar es con la adenilciclasa, aunque la GI también tiene asociación con canales de potasio y de calcio, generando un mecanismo mixto iono-metabolotrópico. O sea que no solo la GI se va a relacionar con una enzima, sino que también se puede relacionar con canales para iones. Y la GQ se asocia con una enzima que es la fosfolipasa C. Ya vamos a hablar de esos mecanismos y vamos a ver qué ocurre. Pero acá es lo interesante. Dijimos, las proteínas heterotriméricas están activadas cuando tienen GTP en su estructura y están inactivas cuando tienen GDP. Y el pasaje de GTP a GDP es a través de su propia actividad GTPasa.
Me gustaría ir a la otra imagen que para mí por ahí está un poquito más claro. ¿Qué es lo que podemos ver? Acá tengo una membrana celular. Esto indudablemente es un receptor 7-TMS, no está dibujado como un receptor 7-TMS, pero no importa. Y esta es la proteína G, heterotrimérica asociada a el receptor. ¿Qué particularidad observan en esta proteína G cuando inicialmente está inactiva? ¿Qué tiene unido a su subunidad alfa cuando esta proteína G está inactiva? ¿Qué ven acá? Un GDP. ¿Qué tiene que pasar para que esta proteína G se active? Tiene que unir GTP. ¿Cómo lo hace? Cuando el ligando se une al receptor, el receptor provoca en la subunidad alfa un cambio conformacional que hace que el GDP se desprenda. La llegada del ligando y la unión al receptor provoca que de alfa se desprenda GDP. Al quedar libre de GDP alfa se puede unir ahora a GTP. Cuando alfa sale y deja el lugar libre, se puede meter GTP. Cuando GTP se une, alfa se activa. ¿Y qué función tiene? En general interacciona con enzimas, aunque también, como vimos en el caso de la GI, puede actuar sobre canales iónicos. Luego de actuar sobre canales iónicos, pero fundamentalmente sobre enzimas, ¿qué hace la subunidad alfa? Pone en juego su actividad GTPasa. Con esta actividad GTPasa, ¿qué hace alfa? Transforma su GTP nuevamente en GDP. Y al recuperar el GDP alfa, ¿qué pasa? Se inactiva y se vuelve a asociar a beta y gamma. Con GTP se separa de beta y gamma y desencadena respuestas biológicas. Con GDP se vuelve a asociar a beta y gamma y se inactiva. Así funcionan todas las proteínas. ¿Está? Ahora igual lo vamos a revisar. Bueno, vamos a empezar a ver los distintos receptores asociados a las diferentes proteínas G para ver cómo generan la respuesta biológica. Esto, aunque no parezca, es un receptor 7-TMS. Esta es la proteína G, su unidad alfa, beta y gamma. Y vamos a hablar primero de una proteína GS que activa la vía del AMP cíclico. ¿Qué dijimos que tenía que pasar para que ese heterotrímero inactivo que tiene GDP se active? ¿Qué tenía que pasar? Tenía que llegar un ligando y tenía que unirse al receptor. Eso provocaba cambios conformacionales en alfa que perdía el GDP y le permitía incorporar GTP. Cuando alfa se unía a GTP, ¿de quién se separaba? De beta y gamma. ¿Y con quién iba a ir a interactuar? Con una enzima. En el caso de la proteína GS, la enzima con la que va a interactuar alfa se llama adenilciclasa. Y el efecto que va a producir la subunidad alfa S unida a GTP es estimular a la adenilciclasa. Alfa S, la S viene de estímulo, me estimula a la adenilciclasa. La adenilciclasa como enzima toma un sustrato y genera un producto. Y en ese mismo momento, la subunidad alfa también pone en juego su propia actividad enzimática.
¿Cuál era su propia actividad enzimática? La actividad GTP-ASA. Va a hidrolizar el GTP, lo va a transformar en GDP y al recuperar GDP va a volver a conformar el heterónimo. Esta enzima que resultó activada va a tomar sustrato, el sustrato es la molécula de ATP y lo va a transformar en una molécula que se va a llamar AMP cíclico. ¿Qué va a hacer? Va a cortar acá, va a retirar dos grupos fosfatos y el primer grupo fosfato lo va a unir de manera cíclica al carbono número 3 de la pentosa. Se forma el AMP cíclico. ¿Qué es el AMP cíclico? Para nosotros, un segundo mensajero. ¿Por qué es un segundo mensajero? Porque ahora va a ir y va a desencadenar respuestas biológicas. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a hacer el AMP cíclico? El AMP cíclico en el citoplasma se va a asociar con una enzima, proteinquinasa A, se llama así porque es una proteinquinasa dependiente de AMP cíclico. Inicialmente la proteinquinasa A está inactiva, tiene dos unidades reguladoras asociadas que inactiva a dos unidades catalíticas. Cuando aparece y se forma el AMP cíclico, las moléculas de AMP cíclico se asocian a las subunidades reguladoras y las separan de las unidades catalíticas. En esta condición, las unidades catalíticas ahora están activas. La pregunta del millón es, ¿qué hace una proteinquinasa como enzima? ¿Qué proceso cataliza una quinasa? Cataliza la fosforilación de proteínas. Entonces, a partir de este proceso, la proteinquinasa A va a tomar proteínas inactivas, la va a fosforilar y las va a activar. Estas proteínas fosforiladas por la proteinquinasa A van a generar una respuesta celular. ¿Qué respuesta celular tengo? Bueno, depende de qué proteínas se fosforilen y se activen. Si yo fosforilo y activo una enzima, voy a hacer una regulación covalente de enzimas y puedo activar una transformación bioquímica. Aunque también lo otro que puedo fosforilar en el citoplasma es una proteína llamada CREP, que es una proteína que actúa como factor de transcripción, que cuando se fosforila por la proteinquinasa A viaja al núcleo y puede inducir o reprimir la transcripción de genes. O sea, no solo voy a fosforilar por la proteinquinasa enzimas que se van a regular covalentemente, sino que también puedo fosforilar factores de transcripción que en el núcleo van a inducir o reprimir la transcripción de genes. ¿Qué más podría hacer? La proteinquinasa A podría fosforilarme canales para iones y provocar la apertura de canales, haciendo un efecto mixto ionotrópico-metabolotrópico. La proteinquinasa fosforila canales, el canal se abre, ingresa o egresa iones. Otro efecto biológico más. Yo recién dije, cuando se activa este mecanismo, también se tiene que inactivar para finalizar el proceso. ¿Cómo habíamos inactivado la subunidad alfa? Para que deje de activar a la denilciclasa. ¿Cómo la habíamos inactivado? Por la actividad GTPase, para volver acá.
¿Cómo inactivo el segundo mensajero para que me deje de activar la proteína quinasa? Con una enzima llamada fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa toma segundos mensajeros cíclicos, los transforma en lineales, estos desaparecen y la proteína quinasa vuelve. Si desaparece el AMP cíclico, ¿a dónde vuelve la proteína quinasa? Al estado inactivo. Y pierdo o disminuye la respuesta biológica. Así, estimulamos el receptor, traducimos la señal, generamos la respuesta biológica fosforilando diferentes proteínas. Puedo fosforilar enzimas, factores de transcripción, proteínas canales y vuelvo todo el proceso hacia atrás. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a encontrarnos es que en distintas células hay diferentes fosfodiesterasas y no todas actúan sobre AMP cíclico, algunas pueden actuar sobre GMP cíclico, que es un segundo mensajero que hoy también vamos a estudiar. La acción de estas enzimas es para finalizar la respuesta biológica. ¿Está? Bueno, así como analizamos a la proteína GS, vamos a analizar a la proteína GI. La proteína GI también es una proteína G asociada a un receptor 7-TMS. También es una proteína que tiene alfa, beta y gamma y inicialmente tiene a la unidad alfa unidad GDP. También es una proteína G que cuando llega al ligando desprende el GDP, une GTP y la alfa con GTP viene a interactuar también con la adenilciclasa. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la alfa S? Que la alfa I sobre la adenilciclasa genera un efecto inhibitorio. ¿Qué significa generar un efecto inhibitorio? Me inhibe la adenilciclasa, me inhibe la enzima. ¿Y te van a preguntar, ¿y la respuesta biológica entonces? Si inhibo la adenilciclasa, ¿se va a formar AMP cíclico? ¿Sí o no? No. Si no tengo AMP cíclico, ¿cómo va a estar mi proteína quinasa A? ¿Cómo va a estar? ¿Así o así? Inactiva, ¿no es cierto? ¿Y cuál va a ser entonces mi respuesta biológica? Respuesta celular, no hay fosforilación de proteínas. Es una respuesta biológica. ¿Sí? Bueno, es otra manera de llevar adelante una comunicación entre células. Es un receptor de membrana que tiene una proteína G traductora entre el receptor y la enzima. Vamos a la GQ. De nuevo, tengo un receptor 7-TMS, tengo una proteína G heterotrimérica que ahora se denomina GQ. ¿Cuál es la diferencia acá? Que la enzima asociada ya no es la adenilciclasa, sino que se llama fosfolipasa C. ¿Qué me pasa en GQ? Llega la señal, la unidad alfa Q desprende GDP, incorpora GTP, se separa de beta y gamma e interactúa con la fosfolipasa C. La fosfolipasa C ahora es la enzima. ¿Qué acción tiene esta enzima? Toma un fosfolípido de membrana, que es el fosfoinositol difosfato, y lo parte al medio. Y forma dos segundos mensajeros. El DAP, que por sus características lipofílicas queda adherido a la membrana,
y el inositol trifosfato, que por sus características hidrofílicas se internaliza en el citoplasma. ¿Cuál es la función del IP3 en el citoplasma? Unirse a receptores ionotrópicos en la membrana del retículo endoplásmico y provocar la apertura de canales para calcio. Esto es un receptor ionotrópico que es un canal para calcio, y el ligando es el IP3, un segundo mensajero. ¿Qué provoca la apertura del canal para calcio? Como en general tengo más calcio dentro del retículo endoplásmico que en el citoplasma, el calcio va a salir y me va a inundar el citoplasma de calcio. Calcio que se va a asociar a una proteína llamada calmodulina y van a formar un complejo responsable de activación de quinasas. Se van a empezar a activar diferentes quinasas por el calcio unido a la calmodulina. ¿Qué va a pasar cuando se activen quinasas en el citoplasma? Proteínas que en el citoplasma estaban desfosforiladas se van a empezar a fosforilar y activar. Pueden ser enzimas o puede ser otra vez el factor CREB que se fosforile y se active. Por su parte, el DAC se queda en la membrana y también se asocia a calcio. Y la asociación de DAC y calcio me activa una quinasa de membrana que se llama proteinquinasa C, que va a ser lo mismo que estas quinasas. Va a fosforilar proteínas, pero va a fosforilar proteínas asociadas a la membrana y no del interior del citoplasma. ¿Cómo finalizó todo el proceso? ¿Qué va a pasar con alfa-Q? Va a poner en juego su actividad GTPasa, va a hidrolizar el GTP, lo va a reemplazar por GDP y así va a volver inactivo con beta y gamma. ¿Qué va a pasar con IP3? IP3 va a ser atacado por una enzima inositol 5-fosfatasa y se va a transformar en IP2. Ya no se va a poder unir como ligando. Se van a activar bombas de calcio que van a volver a meter el calcio dentro del retículo endoplásmico, o se van a abrir canales de calcio que envíen el calcio al exterior. Va a desaparecer el calcio del citoplasma. Si desaparece el calcio, ya no puedo activar estas quinasas y tampoco el DAC se va a poder activar. Tampoco el DAC va a poder activar la proteinquinasa C. Y se frena todo el proceso. De vuelta tengo el mecanismo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre las tres más allá de la proteína G y de la enzima amplificadora? ¿Qué moléculas mensajeras pueden usar estos receptores? Los receptores 7-TMS asociados a GS tienen como ligando el glucagón, y hablamos de receptor para el glucagón. Pueden tener ligando la adrenalina, y en ese caso hablo de receptores beta-adrenérgicos. Pueden usar como ligando la CTH, la FSH y la hormona luteinizante. Todas estas hormonas, sus receptores son 7-TMS asociados a GS. En el caso de la adrenalina también puede usar receptores 7-TMS asociados a GI, pero en ese caso hablo de receptores alfa-2 adrenérgicos. Los receptores beta-adrenérgicos son 7-TMS asociados a GS. Los alfa-2 son 7-TMS asociados a GI. Y los alfa-1 adrenérgicos son 7-TMS asociados a GI. O sea, la adrenalina tiene todos estos receptores posibles. Depende en qué tejido se unió la adrenalina y qué tipo de proteína G tiene asociado a su receptor, es la respuesta biológica que va a provocar. Puede unirse a un receptor alfa-1, puede unirse a un receptor alfa-2 o puede unirse a un receptor beta.
dependiendo a qué receptor se unió la adrenalina, es diferente la respuesta biológica. Y para terminar, un tipo de receptor con actividad enzimática intrínseca que vamos a ver hoy es el receptor con actividad guanilato ciclasa. Acuérdense, decir que tengo un receptor con actividad enzimática intrínseca quiere decir que el propio receptor se transforma en una enzima al unirse a la molécula mensajera. En este caso, ¿qué tipo de actividad enzimática va a tener mi receptor? Guanilato ciclasa. ¿Qué implica tener actividad guanilato ciclasa? Implica que va a fabricar como segundo mensajero el GMP cíclico usando como sustrato GTP. Cuando la molécula mensajera se une al receptor, el receptor toma GTP y fabrica GMP cíclico. Tengo dos tipos de receptores. Los clásicos de membrana, aunque también tengo receptores solubles en el citoplasma. Los clásicos de membrana son proteínas que tienen regiones extracelulares y que unen el ligando, y regiones intracelulares que tienen la actividad guanilato ciclasa transformando GTP en GMP cíclico. Estos receptores para funcionar se tienen que dimerizar, se tienen que unir dos receptores con una molécula de ligando. Y son receptores ejemplos de el péptido natriurético trial, la guanilina y algunas endotoxinas bacterianas. ¿Para qué me sirve el GMP cíclico? Actúa igual que el AMP cíclico. Existe una proteína quinasa dependiente de GMP cíclico que se llama proteína quinasa G. Similar a la proteína quinasa A, pero con distintas funciones. La proteína quinasa G, activada por el GMP cíclico, fosforila proteínas canales, regulando su función, y enzimas, regulando la actividad catalítica. ¿Cómo termino la respuesta? El GMP cíclico es hidrolizado por una fosfodiesterasa, lo que regresa al mecanismo a la condición inicial. Dije que además de los de membrana, tengo un receptor con actividad guanilato ciclasa soluble, y es especialmente el receptor del óxido nítrico, que es un gas. Como el óxido nítrico es un gas, su receptor va a estar en el citoplasma porque es liposoluble el gas. ¿Qué va a pasar cuando el óxido nítrico se una a su receptor con actividad guanilato ciclasa? Lo mismo que dije recién, el receptor va a tomar GTP y va a fabricar GMP cíclico. ¿Qué va a hacer el GMP cíclico? Va a activar una proteína quinasa G. ¿Qué va a hacer la proteína quinasa G? Va a fosforilar proteínas. ¿Sí? Y va a producir esa PKG. Uno de los efectos más observados del óxido nítrico, que es el efecto vasodilatador en el músculo liso vascular. ¿Y cómo va a producir el óxido nítrico el efecto vasodilatador? Y voy acá. En la membrana del músculo liso hay canales de potasio que van a ser activados por fosforilación por acción de la proteína quinasa G. ¿Qué pasa cuando fosforilo y abro el canal? El potasio que predomina en el líquido intracelular sale al líquido extracelular y la membrana del músculo liso se hiperpolariza. Llega el óxido nítrico, se une a su receptor, el receptor fabrica GMP cíclico, el GMP cíclico activa la PKG y la PKG viene y me fosforila este canal. Sale potasio, se hiperpolariza la membrana
y provoca que se cierren los canales de calcio que son voltaje dependiente. Porque estos canales solo se abren cuando la membrana está despolarizada. Como la membrana ahora está hiperpolarizada, el canal está cerrado. Por lo tanto, el calcio no puede entrar al músculo liso y la disminución de calcio dentro del músculo liso provoca la relajación. El GMP cíclico es destruido por la fosfodiesterasa, la PKG se inactiva y puedo tener el proceso inverso. Pero mientras haya óxido nítrico, hay relajación. ¿Está? Estos son los mecanismos que queríamos estudiar hoy. Nos quedan los que tienen actividad tirosinquinasa, los JAK-STAT y los receptores intracelulares para los próximos telómeros. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Bueno, yo sí traje preguntas.